no pueden condenar a nadie. El Sanedrín va acompañado de su propia guardia, una guardia que no tenía más que el mero hecho de guardar los edificios de los sacerdotes, pero que no tenía ningún poder. El poder lo tenían los romanos. Una guardia que no podía tener lanzas, simplemente sus espadas como guardianes de esos sumos sacerdotes. Requerirán ahora la presencia del gobernador romano, de Pilatos, para presentarle al reo y exigirle, más que pedirle, que lo condene a muerte por blasfemo y porque va, según dicen los miembros del Sanedrín, en contra del poder, de un poder que odian ellos, el poder de Roma. El centurión va a llevarle el recado a su señor, al que muy pronto veremos salir, para requerir y para preguntar qué es lo que quiere. Él ya ha estado antes con Jesús, a lo largo de la noche. Y en principio no era considerado culpable de nada. Pero los judíos del Sanedrín insisten. Lo llevan dentro. Y como dicen los evangelios, Pilatos le interroga. Ahí vemos a los sumos sacerdotes, Anás, Caifás y demás miembros del séquito. Y hemos visto a Jesús con una mirada perdida. Ayer en la oración del huerto le dice a su padre que pase de mí este cáliz. Y eso es que está sintiendo el dolor que va como hombre, que va a tener que padecer. Él ve y sabe que va a morir, que como humano que es, pasa momentos difíciles, y por eso esa expresión que le hemos visto de mirada perdida, porque sabía lo que se le acerca. Ahora Pilatos le está preguntando a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le está respondiendo: tú lo dices. Son palabras que vienen perfectamente definidas en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo. Uno de los criados y consejeros de Pilatos está viendo el panorama, viendo la multitud, la muchedumbre que se ha agolpado frente al palacio del gobernador, displicente. Él, a pesar de que seguramente no es ningún gran jefe, se siente por encima de aquellos a los que las legiones romanas han sojuzgado. En muy poco tiempo, desde el pasado domingo en que Jesús entró en loor de multitudes en Jerusalén, en ese domingo
de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con las muchedumbres cortando ramas de los árboles y lanzándolas a su paso en aquel jumento, en aquel pollino, y poniendo sus mantos a disposición del Mesías, han cambiado de opinión y ahora piden su muerte, su crucifixión. Ha sido una labor de zapa de los sumos pontífices que ven peligrar su poder en manos de un hombre que es capaz de arrastrar a las masas con un mensaje de paz y un mensaje de amor. Desesperada la presencia de Poncio Pilatos con verdadero interés. Es curiosa la reacción del pueblo judío, la que tienen con Jesús. En pocos días cambian su forma de pensar porque, como hemos dicho antes, les hacen decepcionados. Ellos esperaban el líder, esperaban no ver más Pilatos en Israel y se equivocaron. Ahí tenemos la persona del Pilato, una imagen de poder, con esa mirada de casi desprecio hacia aquellos visitantes que tenían, que eran judíos. ¿Qué acusación traéis de nuevo contra este hombre? Si ese no fuera malhechor, no lo hubiéramos puesto en tus manos. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestras leyes. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, y tú bien lo sabes.
Yo le he interrogado repetidas veces y no encuentro en él culpa alguna. Está revolviendo al pueblo, prohibiendo dar tributo al César y diciendo que es Mesías rey. Vosotros me lo presentáis como alborotador peligroso del pueblo. Como sabéis, Herodes, que también la ha interrogado, no le halla delito alguno. Más bien, lo tomó por loco y ha sido objeto de burla. Por tanto, le impondré un castigo y le dejaré libre. ¡Nada de castigo ni de libre! El Sanedrín le condenó a muerte por impostor y blasfemo. Esta madrugada, y tú debes ordenar si ejecutada esa sentencia. Pero, ¿qué mal ha hecho este? Yo no hallo en él culpa alguna. Así que le impondré el castigo y le daré la libertad. Quedado defraudados los miembros del Sanedrín y los judíos que le acompañan por las palabras del gobernador militar romano. Ellos esperaban que el gobernador hiciera cumplir la condena implícita que ellos ya le habían hecho, pero Poncio Pilatos no está dispuesto. Está convencido de que ese hombre, como él bien dice, es solamente un loco. Y ha tenido además el refrendo de su opinión en las palabras del propio rey de los judíos, rey político, que es Herodes. Los sayones guardan a los miembros del Sanedrín frente a las legiones romanas que guardan el palacio del gobernador. Hay un personaje femenino junto a la muchedumbre que se agolpa. Su cabello la denuncia como una de las mujeres que estuvo más cerca de Jesús. María de Magdala, la magdalena. En este momento vemos al Jesús que, para imponer el castigo que le ha dicho Pilatos, le van a azotar. Y dicen los profetas que le dieron 30 latigazos y se cumple lo que la policía dijo. Esta escena también es una escena, como hemos comentado antes, del ahorcamiento de Judas, una escena que se incorporó a la representación hace unos cuantos años, pero que no estaban en el principio de las representaciones del Vía Crucis de la Masacre. Ahí vemos la expresión de dolor de
Dice el Evangelio: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo vistieron con manto de púrpura y se acercaban a él diciendo: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Jesús queda como un guiñapo, como un hombre que ha recibido un fuerte castigo y que está en la antesala de lo que va a ser su crucifixión. Dios te salve, rey de los judíos. Le ponen la corona para mofarse de él como rey y le ponen el báculo. Ya ha sido cumplido el castigo que había dicho Poncio Pilatos que iba a realizar con Jesús. Pero no se cumplirá la siguiente promesa, la promesa de liberarle. Es preciso que se cumplan las Escrituras y así va a ser. Hay que llevarle al madero. No valen los castigos. Tiene que morir en la cruz. Está mintiendo. Es un embaucador. Está mintiendo. Está loco. Es un impostor. Es un Mesías. Tiene que morir en la cruz. Debe morir. Está loco. Debe morir. Está loco. A la cruz con él. Es un traidor. Es un hipócrita. Castigo no es suficiente. La representación de Balmaseda se acoge al evangelista Mateo, y en ningún momento las mujeres aparecen en la acusación de Jesús, y en cambio sí que son las que le acompañan al final. Es curioso, y ahí sí que hay que valorar a la mujer, pero que la mujer tuvo en momentos, como pasan en estos momentos actuales también, que son valientes y son capaces de acompañarle al Cristo hasta el final, mientras que los hombres a veces que se presumen de más fuerza abandonamos a la primera de cambio. Ahí estaba Magdalena, testigo mudo y doliente de lo que estaba pasando. Saquen al impostor. ¿Dónde está el impostor? Está loco. María de Magdala, a la que Jesús liberó de los 7 demonios, la que lavó sus pies y lo secó luego con sus propios cabellos. En la tradición, la figura de la Magdalena era una figura antiquísima en la representación del Vía Crucis de Balmaseda. Ya en 1908-1910 estaba la persona de María de Magdalena. En cambio, es curioso, no aparece su madre en las representaciones al principio de las representaciones y se incorpora posteriormente. O sea, el personaje más importante como mujer en la tradición de la representación de Balmaseda es María Magdalena, y después, como he dicho, se incorpora el personaje ya al papel de María, su madre. Debe morir. Hay que llevarle al madero. Un impostor. Tiene que morir. Hay enfrentamientos también entre las gentes que están esperando el veredicto final de Poncio Pilatos. Algunos probablemente son más tibios a la hora de condenar a Jesús, o incluso
de defenderle es probable que sean algunos de los que estuvieron el pasado domingo en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hecho un guiñapo, lo presentan de nuevo al Sanedrín. Pilatos piensa que presentando al pueblo a Jesús azotado y de esa pinta se iban a conformar, que no le iban a matar. Pero le salió mala jugada a Pilatos. ¡Ex homo! Ahí se ve el enfrentamiento entre los pocos amigos que le quedaban a Jesús, que no eran sus apóstoles, porque los apóstoles habían abandonado, quitando a Juan, que estaba por ahí cerca. Los demás le han abandonado, pero también tenía seguidores, pues igual algunos que le habían hecho algún pequeño milagro. Vemos la expresión del Pilatos indeciso Entre su propia conciencia y la conciencia política. Es costumbre vuestra que por Pascua os suelte a un preso. Hoy quiero presentaros a dos para que elijáis el que ha de ser libre. Sacad a Barrabás. La mujer le había dicho a Pilatos: esta noche he soñado, ten cuidado lo que vas a hacer. Y es curioso, no se deja aconsejar por su mujer. Y así ocurre lo que ocurre. Barrabás sí era un mesías en el sentido de cómo lo querían interpretar los judíos. Era un líder guerrillero, un líder político. Era el líder de un grupo que se enfrentaba con las armas al poder de Roma. Uno va a ser Barrabás, a quien todos conocéis como sedicioso homicida. Y el otro va a ser Jesús, a quien de ninguna maldad se le puede hacer cargo. Y ya que he de soltaros un preso en esta Pascua, a vuestra voluntad, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice Mesías? Quita ese la vida y suéltanos a Barrabás. La verdad es que Pilatos lo puso muy fácil al Sanedrín. Ellos también querían un líder guerrillero. Ese era su líder guerrillero, aunque a veces les causara más de un problema. Pues, ¿qué queréis que haga de Jesús, el rey de los judíos, que se dice Mesías? Ya te hemos dicho que le crucifiques.
conseguido. Es curioso el poder de Roma, cómo claudica ante la opinión de los... Tomadle vosotros sacerdotes. y crucificadle, porque no hallo en él culpa alguna de muerte. Nosotros tenemos ley, y según la ley debe morir, porque se dice hijo de Dios. ¡Sacrílego! Si das libertad a ese, no eres amigo del César. Pilatos consulta con sus asesores porque tiene que tomar una decisión de la que él no está muy convencido. Pero sabe que la paz de Judea puede depender también de eso. Y encima le han dicho que no era amigo de César. ¡A la cruz con él! Y Pilato se lava las manos. Una expresión que después de 20 siglos Sigue vigente. Sigue vigente. ¿Cuánta gente se lava las manos a la hora de tomar decisiones y no las toma? Y cuando las toma a veces por conveniencia. Yo soy inocente de la sangre de este justo, y vosotros lo veréis. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡He aquí a vuestro rey! ¡No tenemos más rey que el César! Es curioso el cinismo de los judíos en aquel momento, que reconocen como rey al César, y momentos antes habían pedido la libertad del guerrillero Barrabás. Es una escena que se repite históricamente y que después de 20 siglos sigue vigente. Han conseguido su propósito los pontífices del Sanedrín, encabezados por Anás, Caifás y Ananías, y lo celebran satisfechos y contentos. Las palabras del sumo pontífice han sido impresionantes. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el propio Jesús, el pasado domingo, tras su entrada triunfal, o antes de su entrada triunfal en Jerusalén, había predestinado ya la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Se podría interpretar que esas palabras del sumo pontífice se hicieron realidad, porque a partir de ese momento el pueblo judío se convirtió en un pueblo nuevamente errante, un pueblo en continuo éxodo, un pueblo sin patria, como si realmente la sangre del justo, del inocente, hubiese caído sobre todos ellos y sobre sus hijos. Tener lugar
inicio del Vía Crucis, que conducirá a Jesús bajo una pesada cruz hasta el monte Gólgota, hasta el Calvario. Gólgota quiere decir calavera, y hasta ese monte donde se crucificaba a los delincuentes será llevado Jesús. Estamos oyendo como música de fondo las voces de la coral Colicha de Balmaseda con la primera parte del Vía Crucis. Un Vía Crucis que se ha estado cantando desde hace más de 80 años y fue organizado por don Martín Rodríguez, seminario, se pidió un navarro que fue organista de la parroquia de San Severino de Balmaseda y al que el pueblo de Balmaseda le rindió homenaje hace pocas fechas. Empieza el caminar por las calles de la villa de Balmaseda durante 1500 y pico metros, más de kilómetro y medio, que todos los personajes de la representación van a llegar hasta el Monte Calvario, donde al final verán realizadas su petición de muerte de Jesús. Ese sonido peculiar de los tambores es el sonido que, como hemos comentado al principio de la grabación, se escuchará por la vía de Balmaseda, donde los más pequeños, con latas de plástico, harán redoblar y es un tambor. De nuevo Jesús sale de la residencia de Poncio Pilatos con su túnica blanca, una túnica que le había regalado precisamente el rey político de los judíos, Herodes, un poco en broma por aquello de la túnica real. Llena de sangre, su cara, manchada la túnica. Como si aún tuviera posibilidades de huir, una soga al cuello, como si fuera una bestia, para tirar de él de nuevo la corona de espinas. Ahí hemos visto también salir a dos personajes que son importantes también, que son los que van a acompañar a Jesús en la cruz, los dos ladrones. Dimas como el buen ladrón y Gestas como el mal ladrón. Llevaban un personaje diciendo que llevaban allí al rey de los judíos, al que le iban a clavar en la cruz. Hasta ahí llevaron sus mofas, como anunciando, eran como los famosos anuncios que se hacían históricamente. Esa tablilla escrita en latín, en griego y en arameo, creo recordar, que pone Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese famoso Inri que todos conocemos y
que en definitiva es el Jesús Nazarenus Res Judiorum. Y se produce la primera caída. Jesús cae por primera vez. Se repetiría varias veces hasta antes de llegar al Calvario. El personaje de Jesús está encarnado por el balmasedano Waldo Zugasti. Le vemos ya sin fuerzas y todavía le queda mucho camino por recorrer. Hacia el Monte Calvario. La Magdalena se le acerca. Una de las tres Marías que le va a acompañar hasta el pie de la cruz. La escena es emotiva, creo que no merece ni comentario. La expresión de María, la expresión de un Jesús roto. Jesús les dijo a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, que vienen días en los que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos, porque si esto hacen al leño verde, ¿qué será el seco? Lo van arrastrando con esa pesada cruz sobre sus hombros. Peor aún que los dos verdaderos malhechores, ladrones, delincuentes que van detrás de él, Gestas y Dimas, que si bien son castigados, su castigo es bastante menor que el que está sufriendo Jesús, al que arrastran por el cuello.
calles balmasedanas todavía Jesús sufrirá nuevas caídas, sufrirá nuevas humillaciones, sufrirá nuevos castigos. El amor de algunas personas, especialmente de mujeres, mucho más valientes, incluso sus propios discípulos. María Magdalena, el segundo del Calvario. La joven que la ha representado es Silvia Nota, una mujer que durante 5 años se ha dejado el pelo largo para poder representar el papel de María Magdalena. Esta escena que vamos a... Es muy emotiva. Es la última escena que veremos aquí, en este campo de las monjas. Es doblemente emotiva porque es su madre, pero su madre en la vida real también. Por lo tanto, está viendo a su hijo sufrir. Es un poco la expresión de aquella madre que veía a su hijo sufrir y que iba a morir, aunque esto es una representación, también es su madre la que está viendo a su hijo sufrir. Y sobre las bellas voces de la coral Coricha vemos a la Virgen llorando. Ahí vemos un apóstol, San Juan. Un verdadero Vía Crucis, un verdadero calvario ha pasado Jesús hasta llegar a este monte Gólgota, donde va a ser crucificado. Ha recorrido cargando ese pesado madero, esa pesada cruz, durante más de 1 hora por todas las calles de Balmaseda hasta llegar a este lugar en el que van a concluir sus últimas horas. Sube la rampa. Ha pasado, decimos, un calvario en el que solamente ha recibido algunas muestras de consuelo, como esta que vamos a ver, en el que una mujer le limpia la cara, le limpia el sudor, le limpia la sangre. Esa mujer es la Verónica. Es un personaje que no aparece en los evangelios, pero que a partir del siglo XII es imprescindible en cualquier pasión. Ahí, con ese lienzo, seca el rostro de Jesús, que queda plasmado en él, como vamos a ver a continuación. Y aquí, con la Virgen María, con la Magdalena y con un niño ciego, que es milagrosamente curado, aparece el rostro de Jesús. Ha sido uno de los momentos emotivos de ese Vía Crucis, de esta pasión viviente de Balmaseda en el 8º centenario de la constitución como villa, de su fundación como villa. Más de 1 kilómetro recorriendo las calles, más de 1 kilómetro sufriendo los latigazos, las ofensas, los insultos de la muchedumbre que se ha agolpado a lo largo de todo el trayecto.
incluso algunos se habían dado cita aquí, al pie del Monte Calvario, al pie del Gólgota, como si se tratara de un espectáculo, de una celebración. Y los legionarios romanos los han tenido que echar a patadas hace tan solo unos minutos. Ha sido emotiva también la presencia del Cirineo, ese hombre que le ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Monte Calvario. Y ha sido emotivo por una cosa muy importante. Su padre, en la vida real, el padre que está haciendo Jesús, ha sido el que le ha ayudado a subir hasta el Monte Calvario con la cruz. Ahora le veíamos hace poquito cómo iba él solo, porque su hijo ya no puede con la cruz, cómo lo va llevando él hasta llegar. Ahí está la tabla ignominiosa, la tabla que en arameo, en hebreo, ¿sí? en arameo, perdón, en griego y en latín reza: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, una mofa más. Si es verdad, Simón de Cirene, un hombre que venía del campo y al que, viendo que Jesús apenas podía con ese pesado madero, le obligaron a ayudarle a llevar la cruz. Y lo ha conducido efectivamente hasta el Gólgota, donde ahora se están haciendo los preparativos para clavarle. Este monte Gólgota, a donde se ha llegado a través de esta imagen absolutamente típica de Balmaseda, posiblemente la más emblemática de Balmaseda, el puente viejo sobre el río Cadagua. Un puente que data de la Edad Media y que en cualquier representación de Balmaseda que se precie debe de aparecer. Es curioso que al final del puente las casas que vemos al fondo fueron o son el antiguo vestigio de lo que era el barrio judío. Es curioso que por aquí pasa otra vez ahora la representación de un episodio ocurrido en aquella época. Un excelente marco para una representación tan fiel a lo que, según rezan los evangelios, ocurrió hace casi 2000 años allá en Jerusalén. Vemos detrás de Jesús a ese hombre, en los evangelios Simón de Cirene, y en este caso, en esta representación, el propio padre de Jesús, igual que la Virgen María, es su madre en la vida real. El cirineo es el padre también en la vida real de Jesús. Y detrás, los dos ladrones, Dimas y Gestas y Dimas, que serán protagonistas dentro de muy poco en la cumbre del Calvario, de uno de los pasajes evangélicos más importantes de esas 7 palabras que dijo Jesús, que pronunció, que clamó Jesús desde la cruz y que representan toda una vida y toda una forma de vida. Arrastrado, Jesús ha llegado ya hasta el Calvario, ha llegado hasta el Monte de la Calavera, hasta el Gólgota, un pequeño monte que en aquellos tiempos estaba extramuros de Jerusalén y que ahora en la actual ciudad pues prácticamente está irreconocible, pero está allí, o debe estarlo allí, o debería estar allí. El Gólgota, un monte muy pequeño donde se ajusticiaba a los reos. Vemos ahora a los miembros del Sanedrín, a Anás, Caifás, Ananías, que parecen incluso hasta compungidos por lo que van a ver cuando ellos han sido los que han conseguido que esta macabra representación se produzca al obligarle a Poncio Pilatos a crucificar a Jesucristo. Cada uno va tomando su lugar en esta representación, los sayones, las mujeres, la Virgen. Todos toman su lugar de la misma manera que lo relatan Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
en los evangelios. Entonces hablaba de la Verónica, ese personaje que no aparece en los evangelios, que hemos visto en un momento y que empieza a aparecer a partir del siglo XII, posiblemente de una interpretación de un libro titulado Los Hechos de Pilatos, en el que al parecer aparece esta mujer y que también tuvo lugar otro hecho reseñable como para que eso tuviera lugar, el que apareciese el personaje de la Verónica. Surgió un lienzo con una cara de Jesús y las buenas gentes del siglo XII, siglo XIII aproximadamente, allá en Italia, pensaron que podría ser la imagen de la cara de Jesús reflejada en ese lienzo puesto en su rostro por esa mujer. La Verónica quiere decir, en realidad la palabra Verónica quiere decir vera icón, verdadero icono, verdadera imagen. Ahí estamos viendo el rostro de la madre en un rostro de dolor, acompañada por Juan, San Juan, que ha sido el único apóstol que ha tenido el valor de ir hasta el final y acompañar a Cristo hasta el final de su muerte. La cara de dolor de la madre es el reflejo de cualquier madre que está viendo a su hijo sufrir. Es alzado ya Jesús en la cruz después de que ha sido clavado. El resto de los delincuentes, de los condenados, era atado a la cruz, pero en el caso de Jesús todavía fueron peores. Le clavaron de pies y manos. Estos son los dos ladrones. Enseguida vamos a ver, efectivamente, a Jesús cuando lo alzan. Primero serán los dos ladrones sufriendo. Era muy dolorosa la muerte en la cruz. Era una muerte por asfixia. Incluso había un hecho que relatan los evangelios, como para que no sufrieran tanto se les rompían las piernas y de esa manera su muerte era mucho más rápida. Ahora ha sido izado Dimas, antes fue Gestas, y vemos también han sufrido ellos, pero ellos a fin de cuentas habían cometido algún delito, cosa que no había ocurrido con Cristo. Vamos a ver ahora el alzamiento en la cruz de Jesús. Suenan los martillazos de los clavos que traspasan sus manos y sus pies. Allí en la cumbre del Gólgota, con el testimonio de que eso es así de los miembros del Sanedrín y de los sayones, que se cumple su deseo de ver a Jesús crucificado. Jesús es alzado, todavía con su corona de espinas. La Coral Colicha está interpretando una obra de Eslava muy tradicional en la villa de Balmaseda. La expresión del Cristo no hace falta comentarios, simplemente con mirar es suficiente.
Jesús pronunciará las 7 palabras. Vemos al Cristo con una expresión de dolor. Se acerca la hora y Él lo sabe. ¿Dónde eres? ¿Por qué? No saben lo que hacen. Esa ha sido la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dicen los evangelios, el pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes se burlaban diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. ¿Verdad? Te digo. Que hoy estarás conmigo. En el paraíso. La segunda palabra se lo ha dicho a Dimas, al buen ladrón. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo surge cuando Gestas le dice, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Y nosotros, a la verdad justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras. Pero este, ningún mal ha hecho. Madre. Ahí. Tienes
dicen los evangelios. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió consigo. Mío. Dios mío. ¿Por qué? Me has abandonado. Es otro momento donde Cristo le dice al Padre que por qué lo ha abandonado. Ayer en la oración del huerto también tenía esas dudas y ahora otra vez le dice: ¿por qué me has abandonado? De la aparta de mí este cáliz, al por qué me has abandonado. Es comprensible la sed de Jesús después de todo lo que ha pasado hasta el momento. Seguramente motivada por el ardor de una fiebre violentísima, pero más ardiente aún era su sed de almas. Y el centurión, en un ramo de hisopo, dicen las escrituras, una esponja empapada en el vinagre, y le fue acercada a la boca. Todo se ha cumplido ya. La misión de Jesús en la tierra ha sido concluida. Ha traído la buena nueva. Ha traído la palabra de Dios. Gestas ha fallecido y ahora lo ha hecho Dimas también.
tus manos. Encomiendo mi espíritu. Ha sido la séptima y última palabra. Y Jesús ha expirado. Cuenta Mateo que al punto el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. En estos momentos, la Coral Colicha interpreta El Ya Murió. Es una canción muy arraigada a la villa de Balmaseda. En las tardes del Viernes Santo, en los oficios de la tarde, se canta El Ya Murió, y es tradición en Balmaseda el acudir a la parroquia de San Severino a escuchar El Ya Murió. Dice el evangelista, le clavaron una lanza y salió un poquito de sangre y agua. Mientras a los dos ladrones les quebraban las piernas, a Jesús, que ya había muerto solamente por rematarlo, le clavaron efectivamente esa lanza. Pero ya había fallecido. María Magdalena está al pie de la cruz. Fue una mujer fiel, estuvo hasta el final, y también su madre y San Juan, como lo estamos viendo ahora. Se reproducirá la imagen de la piedad recogida por tantos y tan buenos artistas a lo largo de los siglos. Los romanos abandonan el lugar donde se ha consumado lo que Pilatos ha dejado de hacer, que es el matar a Jesús, y tuvieron hasta el especial cuidado de estar hasta última hora por si fallaba lo que su jefe había mandado hacer. Un hombre bueno, José de Arimatea, había pedido a Pilatos que le permitiera bajar el cuerpo de Jesús y llevarlo a enterrar a un sepulcro que él tenía en su huerto. Y
Pilato se lo concedió. Le concedió ese deseo. Y veremos cómo, envuelto en un lienzo que después sería esa sábana santa que actualmente es devocionada en Turín, Jesús es llevado hasta el sepulcro de José de Arimatea. Mientras otros sepulcros se abrían y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaban y salían de los sepulcros después de la resurrección de él, entrando en la ciudad y apareciéndose a muchos. Llegará, pues, la esperanza de la resurrección. Los sumos sacerdotes esperaron hasta el final para confirmar que su enemigo había fallecido. Y pidieron y exigieron la guarda del sepulcro para que no se pudiera producir la profecía de la resurrección al tercer día. Hemos visto cómo a gestas unos amigos de él le bajan de la cruz. Ahí vemos al sumo sacerdote cómo se va retirando. Probablemente satisfecho de lo que ha conseguido. Mantener una parte de su poder dentro del templo de Jerusalén, un templo al que Jesús había profetizado, había vaticinado su destrucción cuando el Domingo de Ramos entró allí y después de despachar a todos los mercaderes que habían convertido la casa de su padre en una casa de ladrones, vaticinó el fin de Jerusalén y la destrucción del templo. Al buen ladrón, a Dimas, también lo han bajado de la cruz para llevarlo a enterrar. Y ahora, como relatábamos, será Jesús el que sea recogido por familiares y amigos, envuelto en un sudario y llevado hasta el Santo Sepulcro, gentilmente donado por José de Arimatea, que era también miembro del Sanedrín, pero no seguía las directrices de Anás o de Caifás o de Ananías. Se ha visto que solo su madre y María Magdalena y San Juan son los que quedaron, los que estuvieron hasta última hora con Cristo. Los demás le abandonaron.
Estamos viendo el momento en que Jesús es envuelto en el sudario, colocado sobre un sudario en el que será transportado después de haber sido desclavado de esa cruz ignominiosa en el que todavía permanece el cartel que le proclama jocosamente como el rey de los judíos. Es esa la imagen de la Virgen María junto al Hijo, la imagen de la piedad. Pero el Hijo resucitará de entre los muertos como la profecía lo había vaticinado, resucitará al tercer día. Y de nuevo la alegría por su resurrección volverá a los corazones de todos los cristianos. La pasión de Balmaseda ha concluido, pero volverá a ser también una realidad el próximo año. Jesús Suso, alcalde de Balmaseda, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y hasta el próximo año, si Dios quiere. Hasta el próximo año, si Dios quiere.